Y a quien le damos inmediatamente la palabra por un tiempo de unos 15 minutos. Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, señorías, por su asistencia y por su interés y por la oportunidad que se le da a la Conferencia de Consejos Sociales de comparecer ante esta comisión. Como ustedes saben, la conferencia es la asociación que engloba a los consejos sociales de todas las universidades públicas y a un número considerable de órganos de gobierno de las universidades privadas, y tenemos asignada por ley la responsabilidad de la representación y la participación de la sociedad en la universidad pública española. Me va a permitir empezar leyendo un párrafo del preámbulo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Dice: esta ley está vertebrada por la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. A ello responde la creación de un Consejo Social que, inserto en la estructura universitaria, garantice una participación en su gobierno de las diferentes fuerzas sociales. Ojalá hubiéramos actuado en consecuencia de este párrafo que acabo de leer, pero no es así. La realidad es que los consejos sociales no somos órganos de gobierno universitario, aunque se nos lo llame así, sino que nos limitamos a ser órganos de control económico y presupuestario y, aun ello, sin las capacidades reales para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos reconoce. Y, sin embargo, representamos a la sociedad española, que financia muy mayoritariamente la Universidad Pública Española. Y la comunidad universitaria viene actuando en buena manera, como si la universidad fuera, de algún modo, patrimonio suyo, y lo grave es que la sociedad lo hemos consentido. Sabemos que la comunidad universitaria se autogestiona, eligiendo a sus representantes, incluido el rector, por sufragio corporativo interno de quienes trabajan y estudian en ella. Eso, señorías, no es un sufragio universal, aunque en las leyes reguladoras de las universidades españolas lo llamamos así. Esta situación da lugar a un inevitable y a la vez indeseable conflicto de intereses entre los corporativos de quienes votan y los del Servicio Público de Educación Superior al que se debe la institución. Esto no es una crítica a la universidad, esto es propio del ser humano. Todos, salvo nobles excepciones, tendemos a la consecución de nuestros propios intereses en una organización que, lo voy a decir de una manera suave, en ocasiones no estarán en línea con el interés general de la institución, y en este caso el interés general es nada menos que el Servicio Público de Educación Superior. Tenemos un problema de falta de buen gobierno universitario en España, porque no tenemos algunas de las características que configuran necesariamente el buen gobierno, que es ética. La presuponemos, evidentemente, y agradecemos que en la nueva relación de competencias de los consejos sociales se hable de la ética y de la integridad académica. No tenemos equilibrio de poderes, que es otro de los elementos del buen gobierno corporativo, y tampoco tenemos verdadera transparencia y rendición de cuentas. Y, en conjunto, lo que hemos configurado desde el año 1983, tenemos hoy y se va a mantener en este proyecto de ley orgánica, a no ser que se modifique, es un sistema de gobernanza universitaria que hace que España sea hoy, en el mundo, el país donde menos protagonismo, menos participación, menos responsabilidad y menos compromiso tiene la sociedad en la gobernanza de su universidad. Y eso ha traído una serie de consecuencias que no son favorables, primero para la propia universidad y, desde luego, para la sociedad española. Tenemos una universidad evidentemente más que meritoria, porque a pesar de las limitaciones que tiene, ha conseguido un sistema homogéneo, compacto, y ha permitido el acceso a la titulación superior de un porcentaje importantísimo de la población española en edad universitaria, pero tenemos una universidad con un exceso de corporativismo que genera una endogamia que no es aceptable y que es la antítesis de la meritocracia. Tenemos una excesiva distancia entre universidad y tejido productivo, que se han comportado como dos vías de tren en paralelo, cuando tienen un objetivo concurrente, que es el interés general, el desarrollo económico y social, la creación de puestos de trabajo y nuestro bienestar social. Eso ha impedido que la tercera misión universitaria sea un verdadero motor de desarrollo económico y social en España. Ya se ha dicho en esta comisión, un 10º país en publicaciones científicas, siempre por detrás de la posición 30ª en rankings de innovación y competitividad, porque no hemos sido capaces de dirigir la mucha y buena investigación que hacen las universidades al tejido productivo y a su conversión en riqueza real.
Las OTRIs no funcionan como deben, son órganos de gestión burocrática de expedientes, sin vocación y formación comercial, cualesquiera que sean los índices de transferencia que miremos, generación de patentes, spin-offs universitarias, cualquier tipo de contratos de cesión o transferencia de resultados de la investigación, estamos bajo mínimos, y esto es especialmente grave en un país como España, que tiene un tejido productivo constituido muy mayoritariamente por microempresas con muy escasa vocación de innovación y no digamos ya capacidad de transformación tecnológica. Y claro, una sociedad a la que se le ha echado de la gestión de su universidad no se siente vinculada para priorizarla y por eso tenemos un déficit grave de financiación. Y lo más grave es que esto no se compensa con una autonomía operativa real, una flexibilidad real de las universidades para regular y sacar partido del inmenso talento que atesoran sus personas. Vamos con el tema de la ausencia de verdadera transparencia y rendición de cuentas. Ven ustedes, señorías, excepto en las universidades de Asturias y de Canarias, en las que la ley atribuye al Consejo Social la dependencia orgánica y funcional de las unidades de control interno universitario, en todas las demás universidades públicas la ordenación de los ingresos y de los gastos depende del rector sin que exista segregación de funciones. Es decir, el rector ordena el gasto, firma la factura y fiscaliza la orden de gasto y la factura. No puede ser. Y esta situación ha sido reiteradamente denunciada por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, que han llegado a decir que no se corresponde con lo previsto en la ley que atribuye a los consejos sociales la supervisión de los ingresos y los gastos. Si además los consejos sociales solo actuamos sobre los documentos económicos y presupuestarios en el momento final y no en su elaboración, nos convertimos lamentablemente en lo que tan a menudo somos y se nos ha criticado, órganos meramente ratificantes. No hemos sido capaces de hacer la contabilidad analítica en las universidades. No tenemos fuerza suficiente. Es obligatoria desde hace 10 años y no la hay en las universidades públicas. ¿Esto es lo que pasa en España, en Europa? Pues no, evidentemente no. Se les ha repartido a ustedes, espero que hayan tenido oportunidad de leerlo, un trabajo conjunto de la Cámara de Comercio de España, la Fundación CID y la Conferencia de Consejos Sociales sobre la reforma de la gobernanza en países europeos que, a diferencia de España, sí han hecho sus deberes y se han adaptado sus universidades a los retos de una enseñanza pública superior en el mundo actual. ¿Qué es lo que hay en Europa? Pues un solo órgano de administración de dirección universitaria, no dos, como en España, aunque uno sea teórico, con una participación relevante de la sociedad civil en porcentaje variable, que elige un rector por concurso de méritos que puede venir de cualquier país del mundo, al que se le dan competencias de gestión académica, evidentemente, y con un presupuesto que tiene en cuenta criterios de cumplimiento de objetivos de calidad y de cumplimiento de objetivos al servicio de la sociedad y una rendición de cuentas, evidentemente, en consecuencia. Pero no hace falta salir de España para encontrar ejemplos de gestión competitiva y meritocrática del talento. Supongo que aquí han comparecido representantes de la ciencia. Nosotros hicimos la labor de traer a los institutos SOMA, agrupados en los centros de excelencia SOMA, por ejemplo, al Centro de Regulación Genómica de Luis Serrano, al Centro Superior de Investigación Cardiovascular de Valentín Fuster, al CNIO de María Blasco, a ICREA, al Iker Basque. Y miren ustedes las características que aplican a la gestión de la ciencia. Independencia orgánica y autonomía funcional para captar y evaluar a los investigadores, dotación de recursos y entorno de trabajo competitivo, remuneración en términos de mercado según experiencia y méritos, ausencia de burocracia, evaluaciones externas independientes que condicionan la continuidad del contrato y conexión constante con el sector productivo. Es decir, sabemos lo que funciona y sabemos lo que no funciona y lo tenemos aquí en España. ¿Por qué no somos capaces de aplicar esto en la universidad? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dicen los informes? Yo no sé si sus señorías conocen algún informe que defienda el actual sistema de gobernanza de la Universidad Pública Española. Yo, desde luego, no. Informes que pidan en mayor o menor medida la reforma del sistema actual, todos los que han tocado este tema. Lo inicia el informe Brical en el año 2000, el de los expertos presididos por María Teresa Miras Portugal en el año 2013, el de expertos internacionales de Rolf Tarrach, que no por casualidad se llama Audacia para llegar lejos, universidades fuertes para la España de mañana, y más recientemente el que ha publicado Red FUE esta misma semana y el que publicó el año anterior, el año pasado, COSTE, la Confederación de Sociedades Científicas de España, sobre la estrategia, sus alegaciones a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Fíjese lo que dice la ciencia española.
Nada se dice en la estrategia de los modelos de organización y gestión de la universidad y centros de investigación, instituciones tan importantes para lograr una investigación de frontera y, en especial, las universidades. A medio plazo es imprescindible abordar la reforma de la gobernanza de los organismos públicos de investigación. Tanto en las universidades como en los otros centros públicos de investigación, sería aconsejable establecer medidas diferenciadoras que mantuvieran vinculados al sistema a aquellos investigadores más activos y a la vez propicien la salida de los más ineficaces. Estas medidas diferenciadoras solamente serían posibles si se llevasen a cabo cambios que mejoraran su actual modelo de gobernanza. Esto lo dice la ciencia española. Y más recientemente, la hoja de ruta elaborada por la OCDE para la mejora de transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España. Yo quisiera tener más minutos para leerles a ustedes párrafos de este informe. Obviamente no puedo. Hace una durísima crítica del actual sistema de gobernanza universitaria, cuestionando el poco margen que hoy tiene la sociedad española en ella, y pide que se transforme el actual sistema en dos direcciones: siguiendo los modelos de éxito europeos para dar voz de manera efectiva a representantes de los intereses sociales externos a la universidad en el diseño de la estrategia universitaria y fortaleciendo de manera real el papel y capacidades de los consejos sociales. Este informe, señoría, lo han pedido ustedes. Es un informe pedido por el Gobierno español, con la firma de los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, con una proposición no de ley aprobada por unanimidad por este Congreso de los Diputados. ¿Cómo es posible que este informe que pide el Gobierno lo pida Europa, que mandata a la OCDE y se hace con la autoridad comparada y contrastada de la OCDE? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Ciencia e Innovación lo siga a rajatabla y el Ministerio de Universidades simplemente lo desprecie y lo ignore total y absolutamente? ¿Cómo es posible? ¿Y qué pasa con Europa? Viene Europa con los fondos Next Generation y los asigna y pone condiciones, y una de las condiciones que pone, por eso estamos aquí, que si no, no estaríamos, es una nueva ley orgánica universitaria. Y pone condiciones, y miren ustedes las condiciones que pone: lograr el good governance de la universidad, y todas las demás condiciones giran en torno a la mejora de la relación universidad-empresa. Es decir, ciencia, empresa, Europa y la OCDE. Esto es un clamor de toda la sociedad española para el cambio de la gobernanza en la universidad española. Y viene el proyecto de nueva ley orgánica universitaria. ¿Y qué hace sobre este tema? Anclarse en el año 1983. No hace nada. Vamos a aprobar, o tenemos el riesgo de aprobar en el año 2022, una ley anclada en 1983. Por eso hemos presentado un documento de enmiendas que se les ha repartido y que confío hayan tenido tiempo de leer. ¿Qué pedimos? Que se aborde el cambio de la gobernanza, que se aborde el tema de la transferencia de resultados y la cooperación entre universidad y empresa, que es una de las grandes asignaturas pendientes, no ya de la universidad, de la sociedad y de la economía española, que se recuperen las competencias perdidas de los consejos sociales. Perdemos en el proyecto la única competencia de aprobación única que teníamos, la de las normas de progreso y permanencia de los estudiantes en la universidad, porque todas las demás competencias de aprobación que tenemos son de documentos previamente aprobados por el Consejo de Gobierno de la universidad. Normas de progreso y permanencia, mérito de los estudiantes, que el Tribunal Constitucional ha dicho que es el adecuado equilibrio entre el esfuerzo necesariamente pedido a los estudiantes ante el esfuerzo que hace la sociedad para pagar mayoritariamente un servicio público con recursos que son necesariamente limitados. Hemos perdido la práctica totalidad de las competencias de informe vinculante. En algunos casos es especialmente relevante. Por ejemplo, la hemos perdido en el tema de la oferta y la aplicación de titulaciones y de adscripción de centros, en un momento en que a la sociedad española le preocupa y mucho la brecha entre oferta y demanda, en que necesitamos mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, que estamos en cifras de paro de 2 dígitos que más que duplican la media de la Unión Europea, que tenemos un 50% de egresados universitarios que a los 5 años de terminar su titulación no están en un puesto de trabajo adecuado a su titulación. Y le quitamos a la sociedad la competencia de informe vinculante en el mapa de titulaciones. El mensaje es absolutamente nefasto. Pedimos recuperar la dignidad de los consejos sociales en la participación en los consejos de gobierno de la universidad. Los estudiantes, el personal de gestión, administración de servicios, tienen reconocido un 10%. Nosotros lo que digan los estatutos. Puede ser uno solo. No puede ser. No puede ser. En la composición de los consejos sociales que se asignan las asambleas legislativas, queremos que se mantenga la pluralidad de fuerzas sociales en la designación de miembros de los consejos sociales, que no solo sea el Parlamento el que los designe, también los empresarios, los sindicatos, los autónomos, los alumnos, los alumni, porque eso es lo que garantiza que realmente los consejos sociales sean una representación de la sociedad. Y queremos
queremos que se fortalezcan los consejos sociales. Queremos un estatuto del presidente y de los miembros de los consejos sociales que garantice su capacidad, su formación, su idoneidad y su compromiso de dedicación. Que cuando se le ofrece a una persona ser presidente de un consejo social y la acepta de buena fe sin tener estas condiciones, no lo haga, porque sepa que tiene que tener una dedicación, tiene que pisar el Consejo Social y tiene que realizar una serie de funciones que a lo mejor no está en condiciones de realizar. Necesitamos consejos sociales fuertes. ¿Cuáles son las opciones de reforma de la gobernanza? Pues mire ustedes, lógicamente el objetivo sería aproximar el modelo español a los modelos de éxito europeos. Están ya contrastados, están ahí. No hay más que, en el buen sentido de la palabra, copiarlos y adaptarlos a las características y especialidades del sistema español. Pero en el documento de enmiendas nosotros hemos presentado empieza a ser ya famosa, la famosa enmienda 9, en la que planteamos la posibilidad de que las universidades públicas actuales puedan transformarse en universidades en régimen fundacional, con absoluto respeto de la autonomía universitaria. Se trataría de que, por acuerdo del rector, con conformidad al Consejo de Gobierno, aprobación por mayoría absoluta del claustro, informe preceptivo que no vinculante del Consejo Social, la propia universidad adopte esta decisión y se constituya una junta rectora con solo un 30% de participación de la sociedad, es decir, mayoría académica, que designa un rector, obviamente por concurso de méritos, que puede provenir de cualquier país del mundo. Ese rector preside una comisión ejecutiva, nombra 2/3 de la comisión ejecutiva, absoluto respeto a la autonomía universitaria, tiene capacidad de gestión. Le asignamos a las universidades autonomía operativa real, capacidad para gestionar el talento y le garantizamos o le procuramos una financiación adecuada con la correspondiente rendición de cuentas. Miren ustedes, esto es el modelo que hizo Portugal en el año 2007. Señorías, no vamos a ser capaces de hacer en España en el año 2022 lo que hizo Portugal en el año 2007. Esto lo intentó el primer anteproyecto del ministro Castells, con esa posibilidad que se establecía de que un órgano externo, que por supuesto, lamentablemente, no era el Consejo Social, pudiera designar a un rector por concurso de méritos. Esa opción era limitada porque solo se refería a la elección del rector. La gobernanza universitaria es mucho más que la elección del rector. Es la composición de los estamentos académicos, de los órganos de gobierno, es la transparencia y la rendición de cuentas. Le pedimos a este Congreso de los Diputados que le asigne a los consejos sociales el control del interno de las universidades, la fiscalización en correspondencia con nuestras competencias de control económico y presupuestario. Con esto termino ya. Muchísimas gracias. También por la prórroga. Muchas gracias. Quedo a disposición de sus señorías para las preguntas que consideren convenientes que intentaré responder. Muchísimas gracias por la intervención, don Antonio Abril Abadín. Por los grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la diputada Oramas González Moro. Gracias, señor presidente. Gracias, don Antonio Abril. Ha sido, la verdad, un aire de futuro y de que todavía hay esperanza, ¿no? Lo que usted ha dicho. Esta sociedad y este país necesita una universidad del siglo XXI, no del siglo XX ni del siglo XIX, europea y sobre todo que dé respuesta a los retos que tiene la sociedad española hoy en día. He leído las enmiendas que los consejos sociales nos han presentado a los grupos parlamentarios y ante esto le planteo las siguientes preguntas, que van a ser 3. En primer lugar, hemos oído en la comparecencia que hizo en esta comisión el señor Juan Romo, rector de la CRUE y rector de la Universidad Carlos III, donde afirmaba que era necesario que la universidad propusiera el nombramiento del 50% de los miembros externos del Consejo Social. ¿Cree usted que esto estaría en línea con lo que plantea el informe de la OCDE u otros informes que usted ha mencionado en su exposición? En segundo lugar, también pudimos oír al señor Villamandos, consejero de Universidades del PP en Andalucía, una afirmación categórica. Los consejos sociales no están cumpliendo con las funciones que tienen encomendadas de una forma general y se empeñan en ser los interventores de las universidades, cuando las universidades son auditadas externamente por las cámaras de cuentas y el Tribunal de Cuentas. En mi opinión, desde luego es necesario que se incremente la rendición de cuentas sobre los recursos económicos que se aportan a las universidades públicas y se fiscalicen. De hecho, según expertos en esta materia de Europa y Estados Unidos, la rendición de cuentas consiste en exponer, explicar y poner a disposición de la sociedad todos los recursos empleados, así, que esto es lo importante, como los resultados alcanzados por las instituciones en materia económica, académica, de investigación y de servicio. Analizar si se ajustan a lo esperado
y demandado por la sociedad. Y, por último, exponer qué acciones correctoras se han puesto en marcha para, en su caso, corregir las desviaciones detectadas con respecto a los resultados esperados o previstos. ¿Cree usted que las universidades actualmente llevan a cabo este tipo de rendición de cuentas? ¿Cómo se podría potenciar esa rendición de cuentas a través de los consejos sociales, órganos propios de la universidad donde participa la sociedad? Y, en tercer lugar y último, el señor Villamando también afirmó algo que yo he intentado contrastar y no he podido. En concreto, se refería a que hay muchos que abogan por un sistema de consejo social o un modelo de elección al rector a través de un comité o consejo. Hay distintos nombres y siempre aluden al modelo europeo. Se les olvida decir que en ese modelo europeo más de la mitad de los miembros de ese consejo son académicos de la universidad. ¿Me puede aclarar usted este asunto que yo no he podido contrastar? ¿Es cierto lo que se afirma? Termino ya. Creo que hay tiempo de poder trabajar de forma conjunta, sin intereses ideológicos, partidistas, sino por esta sociedad y este país. No tiene sentido que tengamos en este momento 100.000 puestos de trabajo que se van a crear en los próximos años y que todavía no tenemos en España a la gente preparándose para ellos. Eso lo hemos sufrido en Canarias durante décadas. Cada vez que se creaba empleo, venían alemanes, ingleses, de toda Europa a cubrirlos, porque los canarios no teníamos la formación. Tenemos un gran reto, pero el reto es tener la formación que va a necesitar nuestra sociedad. Y eso se tiene que hacer sin sesgos ideológicos y teniendo la capacidad también para que cualquier joven con talento de este país pueda soñar, estudiar y quedarse en su país a trabajar. Y eso tenemos el reto todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada, por la intervención. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado Bueno Pinto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Abril, por su intervención. Muy breve, ¿no? A nosotros nos parece interesante e importante tratar las relaciones de la universidad con su entorno social, ¿no? Lo hemos hablado también en otras comparecencias. Desde una parte, para evitar que la universidad sea vista o una torre de marfil, ¿no? Y eso pues implica relaciones de la universidad con el entorno y del entorno con la universidad. Hay una parte que usted la ha respondido, no le voy a ahondar, ¿no? En cuanto a la opinión de cómo se recoge en la LOSU el papel del Consejo Social y cuál es su modelo, eso lo doy por respondido. Voy a la segunda parte. La ley también recoge dos conceptos que son de ciencia abierta y de ciencia ciudadana, ¿no? Lo recoge en parte de su articulado. Son dos conceptos que a nosotros también nos parecen acertados, dos medidas que nos parecen acertadas y que van dirigidas a democratizar la universidad y hacerla más accesible a la sociedad en definitiva, ¿no? Y que tengan peso en la generación de conocimiento, etcétera. Entonces, ¿qué valoración hace usted de estos dos conceptos, estas dos medidas? Si le parece acertado o no y cómo las desarrollaría. Gracias. Muchas gracias por la intervención, diputado. Ahora por el Grupo Parlamentario Vox es el turno del diputado Pedro Fernández Fernández. Gracias, presidente. Gracias, señor Abril, por sus explicaciones. Yo dos cuestiones muy breves. La primera ha hecho ya referencia a la famosa enmienda 9 sobre la coexistencia de universidades públicas del régimen general con el régimen fundacional. Se ha referido a ella por si quiere hacer algún comentario añadido al respecto. Y la segunda cuestión se refiere a la comparecencia del señor Villamandos, que dijo que la actual redacción de la LOSU, si quedaba como estaba, sería una oportunidad perdida. ¿Piensa usted también así? Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra la diputada Marta González Vázquez. Moitas grazas, señor Abril, benvido. Gracias por su presencia. La conferencia de consejos sociales que usted preside tuvo una posición muy crítica con los anteproyectos sucesivos de la LOSU y además mantiene esas críticas. Lo acabamos de escuchar con toda firmeza y claridad en el proyecto de ley que ahora debatimos. Usted se ha quejado del trato dado a los consejos sociales por el Ministerio en la tramitación de este proyecto de ley y siendo como son los representantes del tejido y del entorno socioeconómico de cada universidad
resulta pues una muy seria advertencia sobre la calidad o falta de ella en este texto. Nos ha descrito usted ahora los problemas que el texto presenta, en primer lugar, en relación a la falta de transparencia, que se mantiene, después en cuanto a la gobernanza, que le parece a usted deficitaria, evidentemente, del año 83 ha mencionado, tercero, sobre el papel o precisamente la falta de papel o el papel que se le retira a los consejos sociales en el texto. Nos ha comentado muy por encima las enmiendas que han preparado y el compañero del grupo que ha tomado la palabra anteriormente se ha referido precisamente a la enmienda que ha llamado más la atención, quizá, que es la enmienda 9. Quizá pueda darnos alguna otra pincelada sobre esas universidades públicas de régimen fundacional cuyo sistema se establece en esa enmienda y quizá quiera usted mencionar alguna otra cosa sobre el resto de las enmiendas. Y para terminar, quería hacerle una última pregunta. En su opinión, ¿qué modelo de universidad occidental, europea, es el que considera más adecuado para la universidad española en su situación, en su realidad actual? Porque no se trata solo de que sea un modelo brillante, sino de que pueda ser realmente un modelo implantable de manera efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por la intervención. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Guillermo Meijón Councelo. Muchas grazas, presidente. Boa tarde, señor Abril, e benvido a esta comisión. Desde el Grupo Socialista agradecemos con mucho su presencia aquí y el interés de su comparecencia. No cabe duda de que estriba en su dilatada experiencia en los consejos sociales de la universidad. Prácticamente lleva usted lo que llevamos de siglo y algo más, no solo ya en la Universidad de Coruña, sino la visión desde la atalaya que le brinda a usted el ser presidente de los consejos sociales del sistema universitario, ¿no? Pero además nos interesa mucho su visión porque es muy plural la suya, ya que une usted su conocimiento jurídico como abogado del Estado y además, importante, su experiencia en el área económica y empresarial, ¿no? En distintas empresas de las que vamos a destacar una que usted y yo conocemos bien, que es Inditex, ¿no? Por no hablar también de su propio pasado como docente universitario. Le adelanto ya, y no podría ser de otra manera, que independientemente del acuerdo o no acuerdo que pudiéramos tener en aspectos concretos de su intervención, no tenga duda de que sus aportaciones las estudiaremos con gran interés. Sabe usted que el Partido Socialista siempre ha apostado desde la propia creación de los mismos por los consejos sociales, que para nosotros cumplen un importantísimo papel. Incluso yo haría mías las palabras del ministro Subirats cuando en el pasado pleno hablaba del papel fundamental de los consejos sociales en la orientación estratégica de las universidades a través de los mecanismos de colaboración con sus órganos de gobierno en la interrelación con la sociedad, aunque usted critique que efectivamente estas palabras no se corresponden con el texto propuesto, ¿no? Usted hace referencia una referencia importante al modelo de gobernanza, ¿no? Y sobre todo también a las relaciones entre universidad y empresa. Y yo le quisiera preguntar por un papel que los consejos sociales sí están cumpliendo en otros países, como es la financiación de las universidades y qué pueden hacer los consejos sociales en materias de fomento del mecenazgo. Porque es verdad que tenemos una distancia en este país entre universidades y empresas, pero también hay una distancia importante entre empresas y universidades. Y, por tanto, me gustaría conocer su visión sobre este tema. Y luego, yo he sido modestamente también miembro del Consejo Social de la Universidad de Vigo, cuando era concejal en Pontevedra, y por eso me gusta la referencia que usted ha realizado en cuanto al estatuto de los miembros del Consejo Social. Creo que es algo importante, si quiere usted me lo puede ampliar un poco, porque sí que creo que sería necesario que exista un sistema que fomente una elección de personas que se comprometan con la actividad del Consejo y que se garantice además esa representatividad. Estos dos puntos nos interesan porque hemos estudiado bastante su documentación, que de entrada ya se la queremos agradecer, toda la documentación que nos ha remitido y las enmiendas que, repito e insisto, estudiaremos con todo el rigor posible por parte de nuestro grupo parlamentario. Máis nada, presidente, beizón. Muy bien, muchas gracias, señoría, por la intervención. Señor Abril, tiene por 5 minutos tiempo para responder como le parezca conveniente. Muchísimas gracias y muchas gracias por las preguntas y el tono positivo de todas ellas. Ya me había advertido el presidente que lo más duro iban a ser los 5 minutos de respuesta conjunta a las preguntas y efectivamente va a ser así. En relación a la intervención que tuvo en estas comparecencias el actual presidente de la Asociación de Rectores Españoles, bueno, hay que decir que ya es lo que nos faltaba, es decir, que el órgano controlado
el órgano que tiene que rendir cuentas controle de manera absoluta la composición del órgano controlante al que hay que rendir las cuentas. Pero claro, si la universidad propone el 50% de la parte externa de los consejos sociales y son miembros natos el rector, el gerente y el secretario general, controlan la mayoría absoluta. Es decir, con lo cual ya digamos que la transparencia, la rendición de cuentas, el buen gobierno ya ni es planteable. En relación con la intervención del anterior presidente de la Asociación de Rectores de las Universidades Españolas, lo primero que hay que decir es que no se puede confundir la auditoría interna con la auditoría externa. Eso es como si viene un alcalde y nos dice, quiten ustedes el interventor municipal que ya tengo el Tribunal de Cuentas. Es que las universidades públicas son la única institución de la administración pública que no tiene segregación de funciones, independencia entre las funciones de gasto y las funciones de ingreso. Es decir, y eso no puede ser. Eso es un gravísimo problema en el buen gobierno de las universidades y en la imagen que transmitimos de ellas. El tema de los consejos europeos, los consejos europeos, la representación minoritaria, claro, les voy a explicar por qué. Porque estamos hablando de consejos europeos y yo lo dije antes, el modelo español no existe en ningún país del mundo. Lo que hay es un solo órgano de gobierno de la universidad, no dos, como en España, aunque uno de ellos sea teórico, que son los consejos sociales. Y en ese único órgano de gobierno hay siempre una representación relevante externa a la academia en una proporción variable. En unos casos es mayoritaria y no se rasga nadie las vestiduras, en otras es paritaria y en otras es minoritaria. Ya quisiéramos nosotros tener, es el modelo portugués, es el mismo porcentaje que propuso Castells para ese órgano, en fin, en su primer anteproyecto, y es el que proponemos nosotros en esa enmienda 9ª a las universidades de régimen fundacional, que es el del 30%. Pero es un 30% de representación externa real, efectivo y relevante en el único órgano de gobierno que tiene la universidad. No es lo que hay aquí, que es una participación que se minimiza en el proyecto hasta el límite posible, porque se deja en manos de los estatutos, de los consejos sociales o de la parte de la representación de la sociedad en el verdadero órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo de Gobierno, ¿no? De manera que, por favor, no confundamos lo que es un consejo de gobierno en una universidad europea con lo que son los consejos sociales en España. En Europa no hay nada ni remotamente parecido a los consejos sociales. Por supuesto, ciencia abierta, cercanía. Es que la implicación de la sociedad, vamos a ver, yo siempre digo, de estas limitaciones que tiene la Universidad Pública Española, es mucho más víctima que culpable. La responsabilidad, la culpabilidad es suyas y mías, señorías, es decir, es de la sociedad. Nosotros somos los que tenemos la obligación de darle a la universidad pública los medios para hacerla excelente, que no son solo económicos ni preferentemente, también son del sistema de gestión. Si acercamos la sociedad a la universidad y la implicamos en su compromiso de gestión, llegaremos a la ciencia abierta, llegaremos y en otro tema muy importante que no han citado ustedes, que es el tema de la formación permanente, que tenemos que convertir a las universidades en centros de formación permanente, porque hoy los conocimientos que se adquieren tienen fecha de caducidad, como todos bien sabemos, ¿no? Oportunidad perdida, evidentemente, como aprobemos, como sus señorías aprueben el proyecto de ley tal y como está, será una inmensa oportunidad perdida que nos va a poner en evidencia ante Europa. Ya lo estamos con el actual sistema de gestión y gobierno de la Universidad Pública Española, pero hacer en el año 2022 o en el 2023, cuando se apruebe, una ley orgánica que confirma un modelo de gobernanza que nadie apoya y nadie entiende, sería algo más que una oportunidad perdida, ¿no? El tema de la enmienda 9ª es un intento de dar una salida a ese tremendo problema que es la uniformización de la Universidad Pública Española. Dejar que el talento de algunas universidades explote, salga, coloque a las universidades españolas en los primeros puestos de los rankings mundiales, que tenemos para ello el talento de las personas. Lo que pasa es que hay un sistema de gestión que no permite que ese talento realmente se ponga en valor. Es un intento, ya digo, respetuoso, no sé cómo decirlo, de la autonomía universitaria. Es un intento honesto, sincero, para que sus señorías puedan mejorarlo, trabajar con él, llegar a un acuerdo, llegar a ese pacto de Estado en esta parte tan importante de la educación que es la universidad, que ese tendría que ser el objetivo de todos nosotros, ¿no? Después, modelos europeos, ninguno. Yo no copiaré ninguno, pero me inspiro en todos. Me inspiro en todos. Luego lo adaptamos, pero los modelos de éxito ahí están. El estudio que ha hecho las tres instituciones que antes les he citado es de verdad muy relevante. Ahí están las claves.
hay que trabajar después para adaptar esos modelos de éxito a las peculiares características de la Universidad Española, ¿no? Es decir, yo he sido humilde protagonista y espectador privilegiado de la mayor aventura empresarial de la historia de España. Y a veces se me ha dicho, es que usted tiene mentalidad empresarial, confunde lo que es una empresa con la universidad. No, yo llevo 34 años implicado con la Universidad Española, ya más que con la empresa, y sé distinguir muy bien lo que es una empresa y una universidad. Pero hoy una universidad tiene que tener una gestión competitiva y aplicar principios de gestión empresarial, naturalmente que sí, sabiendo, respetando sus esencias y sabiendo lo que es una universidad, ¿no? Y sobre todo tenemos que acercar las empresas a la universidad. Si el principal problema que hay en España, los alumnos me dicen muchas veces, las empresas quieren comprar la universidad. Digo, ojalá, sería un mal menor. Si el problema es que las empresas pasan de la universidad a la sociedad española, no le da prioridad y no se implica con su universidad pública porque no se siente vinculada y comprometida con ella. Yo siempre hablo de la falta de compromiso de la sociedad con la universidad. La hoja de ruta de la OCDE habla de falta de compromiso de la universidad con la sociedad. Es lo mismo. Mecenazgo. Cuando un mecenas da dinero, quiere un retorno en imagen. Tenemos que cambiar el sistema de gobernanza, la imagen de la universidad, para que efectivamente acuda el mecenazgo, pero sí es cierto que hay que diversificar las fuentes de financiación de la universidad. No podemos seguir haciendo depender la economía de las universidades solo de transferencias corrientes y de capital. El estatuto de los miembros del Consejo Social, y con esto termino, absolutamente esencial, porque tenemos que llevar gente buena, implicada, que trabaje. Yo creo que de buena fe hay presidentes que han aceptado el cargo porque se han creído que es un cargo meramente representativo e institucional, y eso le hace mucho daño a la institución, al Consejo Social y a la universidad. Si hacemos un estatuto, cuando se lo propongamos a un presidente o posible presidente, se lo leerá. Y si está dispuesto a cumplirlo, lo aceptará. Y será un gran presidente porque, en primer lugar, tendrá compromiso de dedicación y acudirá al Consejo Social y trabajará por él, ¿no? Con esto termino. Yo muchísimas gracias por las preguntas. Insisto, el tono positivo. Muchísimas gracias. Y, desde luego, yo quedo a su disposición para cualquier aclaración posterior, para cualquier documentación que quieran remitir o cualquier cosa que necesiten de mí o de la Conferencia de Consejos Sociales. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia, señora Abril, por las aportaciones y las explicaciones. En nombre de la Comisión le agradecemos mucho y, sin más asuntos que tratar, pues levantamos la sesión. Muy interesante.